Vamos a ver este proceso desde el inicio hasta el final de proceso creativo, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla de el secuenciador, porque en este caso he empezado por el secuenciador, como en muchos otros casos en mi forma de componer o de crear música, ¿vale? Aquí tenéis el secuenciador con ya muchas pistas grabadas. Esto es un arreglo que se me ha encargado de parte del Conservatorio Lluís Milà de Xàtiva y en el que esta semana próxima voy a estar impartiendo una serie de talleres de iniciación a la improvisación, al jazz y tal. Y también voy a trabajar este arreglo y otros con las distintas formaciones de allí. Y una de ellas es orquesta de cuerda. Entonces, os voy a explicar un poco cómo he procedido, ¿no? Para hacer el arreglo y para crearlo y desde un poquito desde los inicios. Y forma parte pues, de muchas preguntas que estuvisteis haciendo al respecto y ahora pues lo vemos, ¿no? Aquí en el secuenciador. Y lo primero que voy a hacer, en vez de escucharlo todo, pues para ahorrar ese tiempo, lo que voy a hacer es que voy a grabar la melodía, ¿vale? Y la voy a grabar aquí mismo. Así lo vais escuchando mientras yo voy grabando la melodía. Ahora necesito que estéis todos silenciados porque si no os vais a grabar. Vamos allá.
Bien. Voy a cambiar de micro. Ya lo tenemos. Ah, voy a enchufar esto. Bien, ¿qué tal? ¿Os gusta? Muy bien. Bien, pues ya tenemos el saxo grabado. Oye, a la primera encima, ¿no? O sea, eso, ¿cómo se hace, digo? A la primera, ¿eh? Sí. Ha sido un poco de suerte también, ¿eh? Vale, vale,